¿Qué tal amigos de Steelers MX? Buen domingo para todos, bienvenidos de vuelta al canal. Platicaremos hoy sobre Calvin Austin y por qué considero que desea fervientemente que Aaron Rodgers aterrice en la ciudad del acero. También platicaremos sobre la falta de profundidad en la línea ofensiva y fechas importantes que ya se acercan en el calendario. Muy bien, comenzamos con Calvin Austin, diminuto receptor, ustedes recordarán, llegado en el draft de 2022, se pierde su temporada de novato por una lesión en el pie, en 2023 deja ciertos destellos y ya 2024 sobre todo teniendo buen entendimiento con Russell Wilson, pues firma una temporada bastante decente, él llega a 2025 en su último año de contrato, aunque yo considero, y escribí sobre esto en la semana, les dejo el link acá abajo para que también lo revisen, no le conviene en estos momentos ni al equipo ni al jugador sentarse a la mesa a platicar, simplemente porque del lado de Austin y su agente pues no tienen los números, las estadísticas en estos momentos para decir, oye, acereros, mira tal, me debes tanto, ¿no? O es lo que yo te estoy exigiendo en estos momentos. Y Pittsburgh, pues por el otro lado dice, oye, te queda un año de contrato, vamos a ver cómo te desarrollas en tu supuesta tercera temporada, que realmente es la cuarta, y de ahí procedemos, ¿no? Quizá te dejamos ir en la agencia libre o ya te ofrecemos un mejor contrato o peor, dependiendo cómo te vaya. Austin, pues sí, principalmente por sus características físicas, es alguien que juega más en el slot, por banda no te va a dar mucho, recordando también que es un gran regresador de despejes, promedió, si no estoy equivocado, más de 10 yardas por regreso la temporada pasada, tuvo esa que se lleva hasta la zona prometida en el lunes por la noche contra los Gigantes, y es alguien a quien Mike Tomlin aprecia bastante por eso, ¿no? Como yo siempre les repito acá al entrenador, cuando tiene a alguien que no solo le sabe jugar la posición, sino que aporta en equipos especiales, eh, lo trata de forma distinta, es simplemente así. Entonces Austin, claro que tiene las aptitudes, pero me resulta difícil creer que él está, pues, ansioso por trabajar con Mason Rudolph o con Will Howard, ¿no? Por ejemplo, un novato llegado en la sexta ronda, del que se ha hablado bastante, cuyas declaraciones son perfectas, pero pues que simplemente no hemos visto y que no podemos dejar de lado eso, ¿no? Que simplemente un mariscal de campo llegado en rondas tardías. Y Mason Rudolph, pues ya sabemos lo que es un mariscal de campo cumplidor, que ni siquiera podemos decir que entiende el sistema porque él jugó bajo el de Matt Canada, ahora está Arthur Smith. Entonces, si yo fuera Calvin Austin y estoy entrando a mi año de contrato, muy seguramente no voy a lograr una extensión en estos momentos que ni siquiera me conviene. Apostaría por mí mismo en 2025 y desearía hacerlo de la mano de Aaron Rodgers. Yo sé, todos nosotros tenemos nuestras opiniones sobre Rodgers, un tipo raro, difícil, se dice, no pasa nada, que no deja de ser un veteranísimo, pero que también es uno de los cerebros más grandes que se haya plantado sobre un emparrillado, dejando de lado sus posturas políticas y demás, simplemente hablando de fútbol americano. Si yo soy Austin, oye, pues qué mejor que llegue Aaron Rodgers, alguien que le entiende, que se la sabe de todas, con quien puedo generar muy buena conexión y poner números impresionantes en 2025 para ganarme un buen contrato, ya sea en Pittsburgh o en otro lado, ¿no? También, y es importante considerar este factor, está Roman Wilson, ¿no? A quien no vimos de forma similar a lo sucedido con Austin en su temporada de novato. Bueno, sí lo vimos, pero unas que fueron 10 jugadas contra los Raiders, donde no le arrojaron el balón ni una sola vez. Él pudo practicar hacia el final de la temporada, pero no lo vimos en los playoffs. Y bueno, de características similares que quizá, si tiene una buena temporada, incline al equipo a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué le tengo que pagar a Calvin Austin? Que le pague a alguien más. Yo me quedo con Roman Wilson bajo su contrato de novato y lo seguimos desarrollando. Entonces creo que es una buena reflexión, se ha platicado mucho en varios espacios en estos momentos. Calvin es un tipo muy de vestidor que siempre declara las cosas correctas, incluso los reporteros que son cercanos al equipo lo mencionan en repetidas ocasiones, oye, Calvin es una super entrevista, siempre con la disposición, siempre abierto a respuestas pensadas, etcétera, etcétera. Alguien que no te va
a causar problemas, simplemente está ahí para trabajar y para crecer. Y esto ha sido desde que llegó, ¿eh? Uno revisaba sus declaraciones cuando era novato, cuando estaba apenas en el Rocky Minicamp, y parecía veterano de 5 o 6 temporadas. Entonces, por ese lado también hay que considerar, ¿no? Quieres mantener a esos tipos, te deshaces de alguien como George Pickens con todo el talento del mundo, pero que es un problema, y también te vas a deshacer de un Calvin Austin porque te cuesta mucho, por más que sea, además de un líder en el vestidor, pues alguien que te pueda aportar bastante. No lo sabemos, falta mucho, pero hay que tenerlo en el radar, amigos. Y los otros dos temas que quería tocar en este video van de la mano. La próxima semana, a partir del 25 de mayo, inician los OTAs para los Steelers, Organized Team Activities. Básicamente es fútbol americano en shorts todavía, realmente incluso los primeros días en la Tropes es fútbol americano en shorts. Se pueden realizar ciertas actividades de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, 11 contra 11, 9 contra 7, 7 contra 7, pero todo es en una onda muy pasiva, casi caminando, no hay contacto, etcétera, etcétera. ¿De qué nos sirven estas actividades que realiza el equipo y a las cuales seguramente no irán tipos como TJ Watt, Cam Hayward, pues los veteranos, ¿no? Aaron Rodgers, si no firma en estos días, tampoco estará, incluso si lo hace no creo que vaya a estar por ahí. Y tampoco es para armar un drama. Ustedes verán mucho a los medios nacionales, ESPN, Fox Sports, queriendo hacer una noticia del hecho de que TJ Watt no esté ahí, por ejemplo. No está, ya no va a firmar su extensión, ¿qué va a pasar? Nada, no va a pasar nada, simplemente no está, seguramente entrenará por su cuenta, sigue siendo acerero y lo será porque el contrato se lo van a dar, no pasa nada. Troy Polamalu, por ejemplo, histórico de la institución, Salón de la Fama, prácticamente nunca estuvo en estas sesiones y está bien, porque incluso estorban. Es esto más para los novatos, para los agentes libres, para los que fueron firmados como agentes libres pero del colegial, etcétera, etcétera. Para entender el playbook, para empezar a inyectarles en el cerebro las jugadas, qué tienes que hacer en esta situación, en esta otra, bla, bla, bla. Y sobre todo con miras a que cuando llegue el campamento de entrenamiento no tengas tú que parar la sesión para explicarle, por ejemplo, a un Derrick Harmon, oye, no, mano, acuérdate que en esta jugada tú vas por acá y por acá, que todo fluya de mejor manera. Es una especie de introducción, sigue siendo, a la empresa, es la fase 3 de esta temporada baja en la NFL, y es importante decir que solo serán 6 días para los acereros de Pittsburgh. Normalmente ellos hacían 10, que es el límite máximo que te establece el contrato colectivo de trabajo, pero ahora serán 6, lo que nos da cierta indicación de que no son tan importantes como quisieran venderlos a veces, ¿no? Y bueno, no hay mucho acceso a los medios de comunicación, cada vez es menor, entonces tampoco habrá grandes cosas a resaltar, simplemente tener en cuenta que, pues no sé, a lo mejor vemos a Yaya Black, el novato, alineado como tackle defensivo cuando nos quisieron vender que no lo va a hacer, y ya por ahí tenemos algunas pistas, cómo le va a ir a Will Howard, cómo le va a ir a Mason Rudolph, etcétera, etcétera. Mucho de ello es humo, pero habrá algunas declaraciones, por ejemplo, de estos tipos que valga la pena rescatar y aquí estaremos para comentarlas. Y sobre ello, pues también resaltar el tema de la línea ofensiva, porque realmente no se le invirtió mucho a este grupo en esta temporada baja después de que veníamos de 2 años en donde sí que hubo mucho interés en ello, ¿no? El seleccionar a Broderick Jones en primera ronda, a Troy Fautanu también en la primera vuelta, etcétera, etcétera. Fuera de los 5 titulares, que serían Jones, Isaac Seumalo, Zach Fraser, Mason McCormick y Troy Fautanu, realmente hay muy poquito. Y ni siquiera estoy tan seguro de que esos 5 que mencioné estén con piedra y lodo, ¿no? Porque vimos el fiasco que ha sido Broderick Jones hasta el momento. Muchas veces por falta de comunicación, que es lo que más llama la atención, otras porque no se ha esforzado del todo en las jugadas y eso ha quedado patente en el video, nadie puede decir que no. Y otras porque pues simplemente está en esta época a lo mejor de desarrollarse, ¿no? Ahora Troy Fautanu, un historial importante de lesiones, realmente nada más lo vimos contra los Broncos, después se lesiona en esa semana rumbo al partido contra los Chargers, no lo volvimos a ver. ¿Cómo estará? ¿Viene sano? ¿Es realmente un tipo que puede jugar tackle a nivel NFL? No lo sabemos. Y fuera de ello, pues creo que
Zach Fraser demostró bastante como novato, parece ser, y no creo estar exagerando, el próximo Marquise Pouncey, por lo menos, alguien que fácilmente puede jugarte la década completa ahí y hacerlo a un gran nivel. Y al lado de él, pues tienes a un Isaac Seumalo que no terminó por convencer, por más que haya ido al Pro Bowl después de que se bajaron 7 personajes, y un Mason McCormick que va apenas a su segunda temporada. Así que ojo con eso. Y detrás de ellos, pues tampoco hay grandes nombres, ¿no? Eso es lo realmente preocupante. Max Sharpin, a quien firmaste después de que cayó James Daniels en el juego contra Indianapolis, tiene cierta experiencia jugando en el norte de la Americana, pero realmente nunca cumplió con el estándar que se esperaba después de haber sido seleccionado en una segunda ronda por los Texans. Viene por ahí un Spencer Anderson que por su versatilidad seguramente hará el equipo. Te puede jugar como guardia, como tackle derecho, incluso como centro. Lo vimos empezar la temporada en lugar de Isaac Seumalo. Ustedes recordarán, tuvo el veterano que venía de las Águilas de Filadelfia una lesión en el pectoral. ¿Quién más? Un Dylan Cook que realmente nunca hemos visto en acción. Es una gran historia porque empezó siendo quarterback en la prepa, se cambió a ser tackle, entra por la puerta de atrás a la NFL. Se ha hablado siempre bien de él en los campamentos de entrenamiento, pero no sabemos qué hay ahí. Calvin Anderson, que tuvo poca actividad, pero lo vimos el año pasado, lo firman otra vez los Acereros de Pittsburgh. Es realmente tu tercer tackle detrás de Broderick Jones y Troy Fautano, lo cual es sumamente preocupante. Y no sé si me olvido de algún otro, ¿no? Recordarles que generalmente los Acereros de Pittsburgh en su primer roster de 53 jugadores permanecen con 9 linieros ofensivos, entonces veremos para dónde se inclina la balanza, a quienes deciden retener, a quienes no, y obviamente a lo largo de la pretemporada, al campamento de entrenamiento, seguirle muy de cerca la pista a Pat Meyer y sus muchachos, porque pues la temporada pasada nos quedaron a deber y podría 2025 ser el mismo caso. Amigos, como siempre, los invito a comentar, darle like, compartir, todo lo demás. Sean felices, que pierda el América al rato. Nos vemos en la próxima. Paz.